el mexicano El Venado López no deja de sorprendernos. Vaya tremenda paliza le puso el mexicano Luis Alberto El Venado López la noche de ayer al retador japonés Reiya Abe. Tercera defensa exitosa del mexicano desde que se coronó campeón mundial de peso pluma por parte de la IBF al derrotar al inglés Josh Warrington por decisión mayoritaria. Y desde ahí, Michael Conlan, Joet González y ahora el que era el rankeado número 1 japonés, Reiya Abe, quien ha sido apaleado de una manera impresionante por el mexicano Luis Alberto El Venado López. El japonés le duró 8 agonizantes rounds, donde el Venado se lució, ganó y convenció rotundamente y demostró hasta ahora que el boxeo mexicano se impone al boxeo japonés. Esta rivalidad de México contra Japón está muy buena. Los japoneses son rivales formidables. Reiya Abe aguantó lo que pudo, pero simplemente el Venado traía mucha más experiencia. Fue una pelea donde se vio toda la experiencia del Venado. Usó el factor de que el respetable público la noche de ayer se le entregó. Y antes de que terminara el octavo round, el Venado López pedía apoyo al público para alentarlo a noquear a Abe. Y así fue. Todo el Turning Stone Resort and Casino estaba de pie y pedía el knockout, y el Venado le dio al respetable público lo que pedía. Noqueó al japonés tras conectar una ráfaga impresionante de golpes rectos y ganchos, haciendo que el japonés retrocediera y rompiera su guardia hasta que el referee se apiadó de Reiya Abe, deteniendo el combate. Y qué bueno que pararon el combate. Ya sabemos que los guerreros japoneses luchan a muerte. Los japoneses van más allá del estricto sentido del deber. Por eso, el referee muy bien, aunque para mi gusto, siendo estrictos por lo del ojo, debió de haber sido parada mucho antes. Desde el round 4, el japonés estaba totalmente descifrado y ya estaba muy lastimado. El Venado se lució, se impuso el estilo mexicano y felicidades al Super Venado por su exitosa tercera defensa. Y lo que sigue, mis amigos, puede ser una pelea de unificación contra el Divino Espinosa, como lo ha manifestado el Venado en sus redes sociales. Suena muy duro en las redes sociales esta posible pelea de unificación contra el Divino Espinosa, quien no ha visto actividad desde su histórico triunfo ante el Tren Robeisy Ramírez. Este sería un gran tirazo, mi querida audiencia, y yo le voy al Venado. Creo que el Venado López tiene más experiencia y tiene un aguante brutal, es muy fuerte. El Venado tiene una mandíbula de acero. Es un peleador temible sin duda alguna, y qué orgullo que sea mexicano. Ambos peleadores, el Divino y el Venado, me gustan sus estilos, pero si se llegara a dar el tiro contra el Venado, yo le voy al Venado. ¿Y tú? Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios, y si aún no te has suscrito a Richie Blog, este es el momento para hacerlo. Suscríbete a Richie Blog, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video. Algo muy interesante es que también el día de ayer el Venado López quiso dar a entender que quiere pelear en las 130 libras. Quiere subir a Superpluma, y dijo el Venado que le gustaría un combate contra el ganador entre Oscar Valdez y el australiano Liam Wilson. Oscar Valdez regresa este 29 de marzo. Dio una batalla muy buena ante el Vaquero Navarrete. Recordemos que Vaquero le ganó también a Wilson después de haber sido derribado. Vaquero se levantó y noqueó al australiano. Así que entonces el Venado quiere pelear contra el ganador de ellos dos. El próximo 29 de marzo se va a medir Oscar Valdez contra Liam Wilson. Oscar Valdez, según BoxRec, se encuentra rankeado en el lugar número 27 de la clasificación internacional de los pesos Superpluma. Trae un récord profesional de 31 peleas ganadas, 23 de ellas por nocaut, 2 derrotas ante Shakur Stevenson y contra Vaquero Navarrete. Mi pronóstico es que Oscar Valdez le va a ganar al australiano. Debe de hacerlo para reavivar su carrera. Y si Oscar Valdez llegara a pelear contra el Venado, yo le voy al Venado. Creo que el Venado es un mejor peleador. Es un tipo muy fuerte, es musculoso, de esos que les gusta el gym, le gusta hacer pesos. Puede subir de peso y ganaría más poder. No sería fácil, pero creo que el Venado sí le podría ganar a Oscar Valdez por decisión
decisión. Ese es mi pronóstico de ese tirazo. Creo que el venado es mejor peleador que Oscar Valdez, tiene más recursos, es más creativo, es más rápido. Aparte, la pegada del venado puede mejorar subiendo a superpluma. El trabajo de gimnasio le va a dar eso. Venado López, de 30 años, el día de ayer al noquear a Reya Abe, llegó a sumar en su récord profesional 30 victorias, 17 de ellas por nocaut, 2 derrotas por decisión. El venado López, que amén de tener muchos recursos en su manera de pelear, también es una persona muy resistente, hay que resaltar eso. Oscar Valdez y el Divino no tienen la resistencia que tiene el venado y no tienen tampoco el poder noqueador para tirar al venado. Por eso, este hombre, si te fijas, pelea con la guardia muy abajo. El venado pelea con la guardia muy abajo. Muchas veces pelea con las manos inclusive totalmente abajo. Su juego de cintura es muy bueno y sus reflejos son espectaculares. Y como ya lo dije, tiene una mandíbula de acero. Es un peleador sólido al que solamente un buen estilista pudiera darle problemas. Sí, un buen estilista sí pudiera poner en aprietos al venado. Porque como dije, ante los fajadores, el venado resiste y resiste muy bien. Los dos mexicanos que le pudieron ganar al venado eran estilistas prodigiosos. Alguien como Shakur Stevenson, por ejemplo, sí le podría dar muchos problemas al venado, pero Oscar Valdez no es tan rápido ni tan virtuoso como el Shakur Stevenson. Así que creo que el venado sí le gana a Oscar Valdez. ¿Será un duelo atractivo? Sí, sería un duelo muy atractivo, yo lo vería y le iría al venado. Pero a mí, en lo particular, lo que me gustaría ver sería el venado contra Brandon Figueroa o el venado contra League Wood. Eso es lo que yo como fan me gustaría ver. Venado contra Brandon Figueroa o venado contra League Wood. Honestamente, y amén de que sería un excelente tirazo, a mí en lo personal no me gustaría ver al Divino contra el venado. Me gustaría que el Divino siga creciendo más y ya pelee contra el venado, pero después, ya con más experiencia. Y lo que sí es un hecho, a mí como fan me gustaría ver al venado ganarle a Brandon Figueroa o al inglés League Wood y que vengara al Bronco Lara. ¿Y ustedes qué opinan? Yo quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. ¿Y qué me dicen de este tirazazazo, el regreso de Gervonta Davis contra Frank Martin The Ghost? Es un hecho, mis amigos, ya esta pelea está pactada. Esta super pelea es una pelea muy atractiva. Y si quieres que hablemos de Gervonta Davis contra Frank Martin el Ghost, házmelo saber escribiéndome tu comentario aquí en la cajita de comentarios, porque ya estamos terminando este video y es un gusto, un privilegio crear contenido para ustedes. Nos gusta mucho leer sus comentarios, nos encanta convivir con todos ustedes. Gracias por asistir a los en vivo y un saludo a todos los que nos acompañaron ayer, a mí y a mi hermano, en la narración de la pelea del venado contra Reya Abe. Ustedes son lo máximo, mi querida audiencia. Richie y mi hermano, muchísimas gracias por darme la oportunidad de trabajar contigo aquí en Richie Vlog. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.